Muchas gracias por mantener la sintonía con Conexión 32 y ya se integra con nosotros Miguel Guerrero. Buenos días, Susan. Buenos días, don Miguel. Qué bueno que nos acompaña para actualizar sobre temas nacionales e internacionales. Como decía Rodriguito, aquí como todos los días. Aquí como todos los días, así menos es. Sábado y domingo. Correcto, pero el deber llama y llama también la atención, don Miguel, que sigue en la palestra pública, pues el tema que desató el sermón de las 7 palabras, emitido por la Iglesia Católica durante este asueto de Semana Santa. Bueno, en el día de ayer ocurrieron 3 hechos que a mí me parecen muy importantes, que vale la pena resaltar, y que muestra y evidencia una intención marcada de ambas partes, es decir, del gobierno como de la Iglesia Católica, de no agravar y meterle más leña al fuego. Y eso es importante porque el gobierno o los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana en los últimos años, incluso prácticamente en el siglo pasado y en este siglo, en lo que va de este siglo, demuestra que hay que tener mucho cuidado con la relación con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, apostólica y romana es la institución con más capacidad de supervivencia, de sobrevivencia en la historia de la humanidad. Ni los curas han podido acabar con ella. Entonces, ayer ocurrieron 3 hechos muy importantes. Primero, en un acto de inauguración de 2 nuevos planteles escolares, la Iglesia envió a uno de sus prelados más importantes y que tiene un hombre de mucha simpatía y que tiene una capacidad enorme para hacer amistades y caer bien en todos los círculos donde se envuelve. Me refiero a Monseñor Benito Ángeles, que es una persona muy culta. Es un sacerdote consagrado a su misión pastoral y además es una persona muy simpática, muy amena y muy tolerante, que no es una característica muy común en la Iglesia Católica Dominicana. Como todas las confesiones religiosas, la tolerancia no es lo que norma las actuaciones de la Iglesia Católica como de otra fe. De la otra parte hubo 2 declaraciones que a mí me parecen también importantes y que van en el mismo sentido, es decir, tratar de evitar mayores confrontaciones o crear un ambiente de aversión y de sospecha y de confrontación mutua que no va a hacerle bien a la Iglesia ni va a hacerle bien al gobierno dominicano, especialmente porque el país está entrando en una etapa decisiva y muy importante de un proceso electoral muy complejo, sobre el cual no hay una certidumbre total y absoluta con relación a la capacidad de los órganos electorales para encarar con todas las complejidades que ese proceso tiene, encararlos y garantizarle al país un proceso diáfano, transparente y confiable. No quiero decir con esto que la Junta no esté en esa capacidad, sino que es tan complejo que todavía no hay una certeza total y absoluta en todo el ámbito político dominicano de que esa Junta podrá cumplir a cabalidad lo que se espera de ella. Y los partidos tienen que hacer el esfuerzo para fortalecer la autoridad de la Junta. Yo creo que eso es importante. Bueno, de parte del gobierno dominicano ayer se produjeron 2 hechos. Una declaración del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el licenciado Gonzalo Castillo, que figura en todas las encuestas como uno, si no el mejor valorado de todos los ministros del gobierno, dijo que habló de que si el pueblo quiere la reelección del presidente, a la Iglesia no le quedará más remedio que aceptar lo que el pueblo decida, ¿no? Porque es una decisión libérrima. Y la otra declaración provino directamente del Palacio Nacional de una persona, un ministro muy influyente, el licenciado José Ramón Peralta, a quien la sociedad dominicana le atribuye una especie de vocería del gobierno dominicano. Cuando el señor Peralta habla, el común denominador de la gente entiende que está hablando por el presidente de la República. Eso es una realidad. Aunque no es el vocero oficial del gobierno dominicano,
su actuación y lo que él dice, en lo que ha dicho y cómo actúa, parece indicar que es una persona, como tiene una relación tan estrecha y tan íntima con el jefe del Estado, cabe suponer que cada vez que habla sobre temas tan importantes como este, es que está expresando la opinión del presidente. Yo creo que eso es sumamente interesante lo que ha pasado, porque en el caso, está en el medio el tema de la reelección presidencial. Yo he insistido muchas veces que la Constitución de la República, modificar una Constitución no significa violarla. Porque, y yo creo que la gente debería dejar la pasión a un lado en las redes, cada vez que uno expresa una cosa de esa, que está vendido, que recibe un cheque, todas esas sandeces que impiden que la sociedad dominicana discuta los asuntos con la frialdad y la decisión de llegar a un acuerdo y solucionar los problemas, porque a nosotros nos falta el grave problema de la comunidad política y lo que ha impedido las redes, paradójicamente, se supone que las redes son un vehículo de comunicación, pero precisamente lo que está impidiendo las redes, con sus locuras y con los fanáticos de gente que no tiene... El apasionamiento de no, y los gente usuarios. que no tiene ningún concepto absolutamente de las cosas importantes que se están debatiendo, pretende asumir el liderazgo de la opinión en las redes. Entonces, lo que las redes están evitando y están agravando, está agravando una característica muy negativa de la clase política dominicana, que es la dificultad para comunicarse entre ellas. Esa dificultad. Por eso, lo que pasa es que por ahí la gente entiende que puede expresar lo que quiere y no necesariamente dominar el tema o saber del tema. Bueno, está bien, pero como los políticos están usando las redes y gente sin mucho cerebro, que están opinando pura y simplemente para, hay que atacar a Susan, entonces dicen barbaridades de ti y todas esas cosas. Y entonces, cuando tú das una declaración invitando a una reflexión, entonces parece ese cúmulo de ataque y de sensatez que abarrota las redes, impide una comunicación fluida. Y los políticos están contribuyendo a dañar el camino de la comunicación fluida que necesitamos. Cuando tú analizas la situación política nacional, incluso los planteamientos de la Iglesia, te das cuenta de que casi todos los partidos políticos, los democráticos, los que tienen lo que se llaman los partidos del sistema, ¿no?, tienen una coincidencia tremenda sobre los asuntos básicos del país, pero no se ponen de acuerdo a la hora de discutir, porque el PLD no quiere que el PRM haga lo que tiene que hacerse, y el PRM no quiere que el PLD haga lo que quiera hacerse, y el PRD tampoco quiere que los otros dos hagan lo que tiene que hacerse, porque todo el mundo quiere que sean ellos los que hacen. Y la gente no entiende, y a veces el liderazgo político dominicano no entiende que cuando se hacen acciones de común acuerdo y un gobierno logra resolver un problema nacional importante, todos aquellos que dieron energía, aportaron energía y opiniones para hacer lo posible, tienen necesariamente que compartir el mérito de ese logro. Pero nadie analice el asunto de ese lado. Y todo el mundo apunta al fracaso de la administración. Y la gente cree que si la administración fracasa, y no me refiero a esta, me refiero al reformista, al PRD y al PLD, porque en su momento todos han tenido la oportunidad y el privilegio de gobernar el país y tomar las decisiones del gobierno. Entonces nadie quiere que una administración tenga éxito porque entiende que eso lo perjudica electoralmente. Y entonces mucha gente entiende que si un gobierno fracasa, eso lo catapulta al Estado. Pero no se están dando cuenta de que si un gobierno anterior me resuelve un problema, a mí me será más fácil gobernar con eso. No se enfocan porque en eso. El Estado es uno solo. Y todos los partidos políticos forman parte de ese Estado. Entonces aquí tenemos una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que finalmente los dominicanos, la clase política pudo ponerse de acuerdo para decir esto es lo que tenemos que hacer en un plazo, en tantos años. Pero no hemos podido aplicarlo. ¿Por qué? Porque nos falta la voluntad como nación, nos falta esa voluntad tan importante para acometer las grandes tareas que el país demanda de la sociedad dominicana. Entonces, por eso yo digo que lo que ocurrió ayer, esos tres hechos, la presencia de Monseñor Benito Ángeles, excelente persona, en un acto inaugural de 2 escuelas, con la presencia del presidente y la foto de ambos sonrientes, como si nada hubiera pasado,
la declaración del ministro de Obras Públicas, el señor Gonzalo Castillo, y la declaración del ministro administrativo de la Presidencia, el señor José Ramón Peralta, indican que ambas partes se dieron cuenta de que es mejor dejar que las cosas fluyan, y el reconocimiento por ambos funcionarios del derecho que tiene la Iglesia de expresarse como ella piensa. Bueno, eso es una democracia. Por eso yo digo que, y esas declaraciones, las mismas declaraciones del Sermón de las 7 Palabras, indica un desmentido a la declaración del arzobispo de Santo Domingo de que el país se encamina hacia una dictadura. Porque la Iglesia sí sabe, más que nadie, lo que es vivir en una dictadura. Porque ellos sufrieron los rigores de la dictadura de Trujillo. Y en todas partes del mundo, las iglesias, la católica, la protestante, la islámica, la judía, todas esas iglesias, todas las confesiones religiosas han sufrido a través de lo largo de la historia de la humanidad los rigores y los látigos de la intolerancia. La Iglesia lo sabe. La Iglesia a veces actúa con cierta intolerancia, pero ya pasó, la Iglesia se manifestó y dijo lo que tenía que decir. El gobierno dijo lo que acaba de decir el gobierno. Está bien, esa es tu opinión, pero eso no significa que no podamos hacer cosas juntas. ¿Entiendes? Entonces yo creo que en el día de ayer, se produjeron cosas muy importantes, y es como decir, bueno, borrón y cuenta nueva. Vamos a dejar esto hasta aquí. Sí, importante. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene para el gobierno, que tiene tantos problemas y tiene que atender tantas cosas, en un país, ponerse a discutir en un terreno donde todo el mundo sabe que aunque gane la discusión, ¿qué significa eso? Bueno, pues toca el sentimiento de un pueblo dominicano que es católico. Bueno, exactamente, pero la Iglesia se pudo expresar libremente, nadie ha molestado, no hay ningún cura preso, no cerraron una iglesia, y todo sigue igual. Y al día siguiente había un representante importante de la Iglesia en una actividad con el presidente de la República inaugurando una escuela. Es decir, que esa es una democracia. Esa es realmente una democracia. Ahora, yo quiero insistir en el tema, para terminar este asunto. Yo quiero insistir en el tema de la reforma de la Constitución. En este país, tarde o temprano, en este país se va a necesitar nuevas reformas en algún momento. No estoy diciendo esta, y no estoy diciendo que sea para permitir la reelección del presidente, porque hay cosas que la práctica democrática y desde la promulgación de esa Constitución ha demostrado que hay cosas que todavía tienen que ser solucionadas. Y en el caso, por ejemplo, de la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de las otras altas cortes, la sociedad dominicana clamó porque se modifiquen algunos asuntos que se aplicaron en la elección de los jueces, especialmente porque la gente nada más ve las cosas de una parte que le conviene. En lo que tiene que ver, por ejemplo, decían esos señores, decían esos portavoces de la sociedad dominicana, que por ejemplo la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, pero para cambiar esa composición hay que modificar la Constitución. ¿Entiendes? Entonces, la Constitución dice, la Constitución esta y otras constituciones y todas las constituciones del mundo dicen cómo se puede modificarla. Entonces, modificarla atendiendo a las normas que esa misma Constitución nos dice, no es una violación de la Constitución. Ahora, que la Constitución sea modificada para permitir que fulano de tal se relija o haga esto, le den una casa o lo nombren yo no sé dónde, ya esa es otra cosa. La intención de una Constitución, la intención de la reforma no tiene que ver nada con la reforma misma, porque la Constitución dice, la Constitución tiene escrita en un sitio, si la Constitución hablara, dijera, refórmame por favor, pero tiene que hacerlo con esto. Y si se cumplen esos requisitos que la misma Constitución dice, no hay ninguna objeción contra la reforma de la Constitución. Hoy puede ser, mañana la van a modificar para permitir nuevamente la reelección, pero después va a permitir para que el Licey gane un campeonato. ¿Entiendes? Bueno, pero la intención de la reforma es diferente a la reforma misma. Ahora, si se reforma la Constitución, aunque sea para dotar a todos los niños del mundo con las cosas que los niños necesitan, sin observar
las reglas que la Constitución establece, entonces esa sí es una reforma ilegal. Que esa es la parte que la población mayormente no entiende. Así es, así es. Bueno, también en el plano internacional, don Miguel, tenemos que Donald Trump pues ha restringido en cierta forma para los visitantes, los inmigrantes a Estados Unidos, quienes, bueno, pasen de tiempo allá, posiblemente se les retire el visado, que es algo muy común y que vemos en todos los inmigrantes del mundo entero. Bueno, cuando tú vas a los Estados Unidos, hace mucho yo no voy, porque yo iba muy frecuentemente por la naturaleza de mi trabajo. Cuando tú te dicen qué tiempo usted va a estar aquí en Estados Unidos, uno dice, no, yo voy a estar 4 o 5 días. Yo tengo aquí mi ticket de regreso, que es el sábado. Y entonces te dicen, está bien, ven tu historial, que tú no te quedes en los Estados Unidos más de la cuenta, y te sellan 6 meses. Y tú dices, bueno, yo vine por 4 días, y te sellan 6 meses. Ellos no son ningunos tontos. Ellos saben lo que hacen. Entonces tú te quedas, bueno, tengo 6 meses, viene tu trabajo, yo como comunicador voy a una emisora de radio, me gano en 5 meses o en 6 meses. Sí, porque se entiende que usted va a vacacionar, sí, no a trabajar. Exactamente. Y bueno, y tú 6 meses, tú engañaste a Migración de los Estados Unidos y te quedaste 6 meses. Tú dijiste que iba a ser 4 días, te dieron 6 meses y tú te quedaste 6 meses. Bueno, tú regresas 6 meses y 2 días después. Cuando se te vence la visa, tú vas, no te la van a dar. Así es, yo creo que eso es un llamado de atención para que las personas pues que entienden que esto no está teniendo repercusiones, pues entiendan que sí. Así es, claro que sí. Bueno, don Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos de la primera hora de Conexión 32. Usted continúa aquí con este público fiel que tenemos y también con la compañía de Leila Mejía. Será hasta una próxima entrega.